Bienvenido a Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí por Red 93.7 FM, Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Eso es así. Bueno, ya estamos aquí en casita en Red House Premium hoy 1 de noviembre y claro está que estamos bien acompañados hoy. Sí, de Margaret R. Díaz Muñoz, a quien le damos la bienvenida y muy buenas tardes. Margaret, feliz Navidad desde hoy y claro está. Muy buenas tardes, Michelle, y gracias por esa entrada tan efusiva que siempre nos das aquí en Red House Premium. Así que es noviembre, ¿verdad? Es noviembre y por ahí ya se está conectando nuestro recurso de hoy, pero ha llegado el mes de noviembre y ya la gente, aunque este año, Michelle, la gente estaba como que preparándose para la Navidad mucho antes de Halloween, así que, pero ya oficialmente estamos más cerca a que todo el mundo ponga su arbolito de Navidad y haga, ¿verdad?, todos sus arreglos para esa época festiva. Pero antes de la época festiva navideña, vamos a entrar, estamos en el mes de noviembre, perdón, y tenemos varias cosas que van a ocurrir durante el mes de noviembre, incluyendo ese momentum, ¿verdad?, de ser agradecido por las bendiciones que tenemos sobre nuestras mesas, ¿verdad?, que va a ser el Día de Acción de Gracias, que un poquito más adelante en el programa ya vamos a tener la oportunidad de precisamente dar gracias a la vez que nos vamos despidiendo. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. En el mes de noviembre reconocemos que se celebra el mes de la diabetes, del cuidado y rehabilitación de personas con epilepsia, es el mes de la adopción, mes de la música en Puerto Rico, mes de la prevención y manejo del asma y sus síntomas, mes de orientación, prevención, control y reducción de la obesidad. Es el mes de honrar al veterano. Es el mes contra la violencia doméstica. Mes de alerta y concienciación de la hipertensión pulmonar. Mes de la consejería de cuidadores y día de cuidadores. Mes y día de la concienciación sobre la dislexia. Y mes de la educación especial y el Día del Maestro de Educación Especial. Y también es el mes de la lectura y del libro en Puerto Rico. Y precisamente con ¿verdad?, con esa celebración es que hoy en Red House Premium tenemos el honor de recibir a un autor y historiador, ¿verdad?, gracias a la Casa Pepiniana de la Cultura, que es nuestro aliado, que va a tener este próximo viernes 3 de noviembre en la Sala de Exposiciones Municipal Pedro Tomás Lavallén en San Sebastián, la presentación del libro Entre talleres y ebanistas, historia de los primeros artífices del mueble puertorriqueño, 1850 al 1960. ¿Y quién mejor para hablarnos de toda esa información tan rica en cultura e historia que contiene el libro, que su propio autor, el doctor José Luis Colón González? Doctor, ¿se encuentra con nosotros? No lo veo y no lo escucho, pero sí sé que aquí estoy, lo veo y lo escucho. No sé pues si ustedes me escuchan a mí. Yo le escucho ahora, doctor, pero no lo veo. ¿Hay forma que lo pues déjeme ver, pero por lo menos me refleja como si la cámara estuviera funcionando. Pues lo que estamos viendo me ven. Un cuadrito oscuro. Ahora le vemos. Ahora sí. Saludos, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes aquí en Red House. Agradecido por la oportunidad que me brindan de compartir con su audiencia la presentación
del libro, como usted bien señaló, Entre Talleres y Ebanistas, nuestra más reciente publicación, que estaremos presentando este próximo viernes 3 de noviembre a las 7:30 de la noche en la Sala Municipal de Exhibiciones Pedro Tomás Lavallén de San Sebastián del Pepino. Eso es así. Y nosotros queremos, antes que nada, ¿verdad? Aquí en Red House Premium siempre queremos que nuestra audiencia tenga la oportunidad de conocer quién es el autor del libro. Así que háblenos un poco de usted, doctor. Bueno, pues José Luis Colón González es un jíbaro como el trío vegabajeño, natural de Vega Baja. Estudié en las escuelas públicas de mi querida ciudad del Melao. Luego obtuve un bachillerato en educación secundaria con especialidad en español y una maestría en administración pública de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Posteriormente completé un doctorado en Historia de las Américas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, donde también me desempeño como catedrático asociado y director ejecutivo de la Junta de Síndicos y de la editorial de la universidad. Así que para mí es un inmenso honor estar en ese querido pueblo de San Sebastián del Pepino, que tengo muchos y gratos recuerdos, además de que es la cuna de uno de los grandes ebanistas que se... Ay, se nos fue. Se nos fue el doctor, así que parece que está teniendo un poco... Aquí estamos. Aquí estamos. Ok, pues nos quedamos en la grata ciudad del Pepino, donde hay uno de los grandes ebanistas. Bueno, eso es parte, ¿verdad?, de las limitaciones y de los retos de la tecnología, pero aquí estamos, y para que nuestra audiencia sepa que estamos en vivo. Muy bien. Sí, San Sebastián del Pepino fue la cuna de uno de los grandes ebanistas de mueble criollo en Puerto Rico, que aunque emigró muy temprano de Las Vegas del Pepino y se radicó finalmente en San Germán, que fue donde estableció su taller y donde obtuvo el prestigio como ebanista, de don José Cesario Cabrero, un apellido muy común, muy natural, muy corriente entre los pepinianos, y naturalmente es uno de los artículos más completos que presenta el libro sobre su hijo de San Sebastián del Pepino, don José Cesario Cabrero. ¿Cómo nace este interés y amor por escribir esta joya tan necesaria para la historia del mueble en Puerto Rico? Pues tengo que decirle que sus inicios son una memoria familiar y luego termina en esta publicación que me honra en ser su autor, y que gracias a la Universidad Interamericana, a su presidente, el doctor Rafael Ramírez, quien acogió la investigación para ser publicada como un homenaje de la Universidad Interamericana a la ciudad de San Germán en sus 450 años de fundación. Y todo comienza con una inquietud de mi esposa y yo hace poco más de 20 años, 22, 23 años que coleccionamos antigüedades y sobre todo muebles puertorriqueños, y una buena tarde le digo, yo tengo ganas de por lo menos documentar esto que hemos adquirido, porque tenemos 4 hijos adultos jóvenes, pero que no se perfila un interés de ninguno por estas cosas, y sabemos que esta generación es ligera de equipaje, ¿verdad? O sea, no se apegan, no quieren cargar, esos son estorbos o son cosas pesadas que no quieren seguir con ello. Y le digo a mi esposa, yo voy a escribir, por lo menos a documentar nuestra colección, porque si algún día después que uno falte, no se quieren quedar con nada, por lo menos que sepan lo que costaron, el valor histórico, el valor cultural. Y así las cosas, comencé a trazar unas narraciones, luego se la pasé a un querido amigo sangermeño, que fue quien en cierta medida me introdujo a este mundo del mueble puertorriqueño, el amigo Joaquín Puchín Oliver y su esposa Carmencita Longoria, y a los 2 o 3 días recibo su llamada para indicarme que lo que le había presentado como borrador estaba muy bueno, que no se había escrito nada sobre el particular y que debía ampliar la investigación y publicarlo. Y entonces decirle eso a un pichón de historiador es como ofrecerle un muerto a una misa, ¿verdad? Así que nos dimos a la tarea
de ampliar la investigación. Fueron 4 años de investigación, visitando distintos pueblos de la isla, entrevistando descendientes de los ebanistas, visitando los archivos y bibliotecas municipales y nacionales, y gracias al Señor pues ya tenemos el libro que se presenta este viernes en San Sebastián. Y entonces cuéntenos un poco de esos momentos más como que esos aha moments o esos momentos más especiales durante esos 4 años de investigación, doctor. Bueno, pues primero recordar que 4 años atrás estuvimos en medio de una pandemia, ¿verdad? Que ya hoy comienza a dar impresión de poderse superar, aunque los niveles de contagio siguen altos, pero en el 2019, poco antes, yo comencé la investigación poco antes de decretarse la pandemia. Luego de la pandemia la cosa se complicó porque los archivos estaban cerrados, las instituciones estaban cerradas, pero yo siempre he acostumbrado a tratar de buscar toda la información posible y luego entonces leo y escribo. Después que yo tenga la materia prima conmigo, yo no tengo problemas y eso me ayuda, ¿verdad? Porque cuando hay situaciones de emergencia, huracanes o situaciones como la pandemia, pues ya uno ha adelantado ese proceso investigativo que toma tanto tiempo. En ese proceso siempre hay retos, siempre hay unas dificultades mayores, siempre hay unos logros y unas alegrías inmensas cuando uno buscando encuentra o lo que buscaba o un poco más de lo que buscaba, pero sobre todas las cosas le tengo que confesar que la vivencia más enriquecedora fue ese intercambio de visitas, impresiones, documentos con los descendientes de los ebanistas. Muchas veces iba tras de ellos buscando información, buscando pistas de sus antepasados y terminaba la conversación y me decían ellos, pero profesor, si es que los que hemos aprendido hemos sido nosotros, ahora usted sabe más de lo que sabemos nosotros, porque había información o había datos, ¿verdad?, que ellos no necesariamente conocían. Así que aun cuando en momentos de la investigación siempre hay sus retos y sus dificultades, tengo que confesarle que las satisfacciones y las alegrías y las recompensas superan por mucho esos obstáculos que siempre aparecen en la labor investigativa en términos históricos. 1850, 1960. ¿Cómo vamos a poder ir viendo esta narrativa dentro del libro de esos momentos picos? ¿Cuáles serían esos o cuáles son los momentos picos con que nos vamos a encontrar dentro de esta obra que son... ¿Y qué es lo que lo hace, verdad? Los momentos picos fue la manufactura, fue el taller, fue el precursor, fue un evento X en el momento. Cuéntenos. Pues sí, hay sus momentos picos, como bien señala. Primero, tenemos parte el estudio de 1850, porque aunque desde la época de la conquista y colonización nuestros primeros cronistas hablan sobre el asunto de las condiciones socioeconómicas de la isla y sobre todo de las labores de oficio, que era como se le llamaba, incluyendo la ebanistería, la realidad es que de nuestra investigación documentamos que uno de los primeros talleres que se establece en Ponce, la Casa Vidal y Compañía de Ponce, al inicio de la década de 1840. Sabemos que antes de esa fecha hubo quizás decenas, cientos de talleres o de ebanistas ejerciendo, pero como formalmente hablando como taller, este es uno de los primeros que encontramos, que dicho sea de paso, la Casa Vidal de Ponce comienza como una casa comercial a principios de la década de 1840, pero no va a ser hasta ya el último tercio del siglo XIX, específicamente a partir de 1880, que documentamos que ya establece su propio taller de ebanistería, fabricando muebles específicamente en cedro del país, que va a facilitar la elaboración de lo que hoy conocemos y llamamos como el mueble isabelino. El mueble isabelino, que se caracteriza por la ornamentación, la decoración, la talla, las coronas, ya sea en forma de concha, en forma de flor de lis, en forma de plumacho, de guirnaldas de flores y otros estilos más, va a ser el mueble criollo adaptado a nuestra realidad, que está influenciado por los muebles europeos que traen consigo los emigrantes que llegan a Puerto Rico a partir de 1815 con la Real Cédula de Gracia.
Naturalmente, cuando la gente emigra, mayoritariamente viene con sus pertenencias, ¿verdad? Otros, pues claro, vienen apenas con lo que tienen puesto, pero en ese proceso migratorio va a llegar a la isla mobiliario europeo que va a comenzar a influenciar los estilos de vida del país, y nuestros ebanistas se las van a ingeniar para adaptar de acuerdo a la creatividad, de acuerdo a su maquinaria, de acuerdo a sus limitaciones incluso. Así que ese primer periodo grande va a ser a partir de ese último tercio del siglo XIX hasta finales de la década del 20 del siglo XX precisamente, que va a tener su abolengo y su auge la fabricación de mueble isabelino en Puerto Rico, que no era otra cosa que el mueble de la clase alta, de los hacendados, de los adinerados, de los profesionales y de los políticos. La gente pobre, la gente, el obrero, el campesinado, podía apenas, a duras penas, adquirir entonces lo que se conoce como el mueble criollo o jibarito, que va a ser un mueble sumamente sencillo, de líneas rectas, fabricado mayormente en caoba por la durabilidad y la resistencia a la polilla y a otros insectos, y por la abundancia, naturalmente, que había en el país de caoba nativa. Así que este mueble que se va a fabricar durante todo ese periodo, pero el mueble criollo va a tener su reinado, por decirlo de alguna manera, a partir de los años 30 hasta los 50, teniendo unos intervalos de influencias de estilos y diseños de la época, como fue el Art Deco y el Art Nouveau, que se generan entre los años 20, 30 y 40 y que llegan tardíamente a Puerto Rico, pero vamos a ver su huella en la fabricación de estos muebles. Ciertamente, a partir del 40 va a haber un auge extraordinario. Primero, porque estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Hay naturalmente escasez de suministro, hay que recurrir a la inventiva y dice el jíbaro puertorriqueño que la necesidad es la madre de la invención. Así que en ese sentido va a haber un auge de talleres de ebanistas, sobre todo de muebles criollos, a partir de la década del 40, primero en medio de la Segunda Guerra, y después de finalizada la Segunda Guerra, ese auge va a continuar por dos razones principales. Una, porque finalizada la guerra, entonces hay que buscar capacitación para esos veteranos que han venido, y uno de los programas que logra más auge es el programa de capacitación de veteranos mediante el oficio de la ebanistería, auspiciado por el Departamento de Educación con una subvención de fondos federales. Por otro lado, el otro factor que va a incidir mayoritariamente en ese auge va a ser la aprobación de la Ley de Incentivos Industriales de 1947 como parte del proceso de industrialización que va a comenzarse bajo la gesta del gobernador Rexford Guy Togwell, y que luego va a continuar la administración del Partido Popular y Luis Muñoz Marín en esa revolución de la sociedad agrícola a la industrial. Y los años 40 y 50 podríamos llamar que son la época dorada de nuestro mueble criollo, jibarito, que va a tener esa hegemonía hasta comienzo de la década del 60, cuando ya producto del impacto de ese fenómeno conocido como modernidad, en la que hay unos cambios de estilos de vida, hay unos cambios de diseños, hay una inmersión en la producción a nivel industrial con maquinaria especializada, y sobre todas las cosas, la llegada a Puerto Rico de las famosas tiendas estadounidenses por departamento, con la influencia de mobiliario de la época y a la moda, con cojines más cómodos, más accesibles económicamente, pues va a comenzar a languidecer nuestra industria del mueble puertorriqueño, que hasta mediados del siglo XX fue uno de los pilares del desarrollo económico del país. Una vasta información, ¿verdad? Enriquecedora de lo que es historia, de lo que son procesos, ¿verdad? De cambios económicos, industriales, y trae ahí varios temas que quisiera puntualizar un poquito saliéndome del libro, pero mirando este detalle del trabajo artesanal, el trabajo del oficio de la ebanistería y esa parte tan detallada
como usted acaba de mencionar, de nuestro mueble isabelino, que es el diseño de esas piezas. Y salta mi atención, ¿verdad? Que debe ser un interés para todo el que tenga este ejemplar en la mano, mirar cómo esas personas que no tenían formación de diseñadores, no tenían formaciones oficiales que no fueran, ¿verdad? El oficio, la preparación que muchas veces, como usted menciona, se aprendía en familia o les llegó a través de ese momento de industrialización en Puerto Rico, pero, o sea, cuando uno mira un mueble isabelino, eso es una cosa es una obra de arte. Es una obra de arte que uno puede estar admirándola y reconociendo todas sus bondades por horas. Y entonces este tema, ¿cómo dentro de su investigación, verdad? Yo sé que va un poco más atado en todas las áreas, pero un poco más a la manufactura, al taller del mueble. ¿Cómo se destacan esos artesanos, esos ebanistas, ese arte, ese diseño? ¿Cómo pudo reconocer y recobrar toda esa información? Pues mire, es la parte más difícil porque naturalmente es la parte en la que existe menos documentación, pero gracias a las ramas auxiliares de la historia, como lo es la genealogía, como lo es la historia económica, como lo es la historia cultural, como lo es la microhistoria, pues uno va reconstruyendo, ¿verdad? Un poco estos episodios y estos pasajes de vida. Yo tengo que decir que luego de muchos años uno estudiando el objeto y estudiando la materia, comienza entonces a identificar y a clasificar la iconografía del mueble. ¿Cuáles son esos elementos que se repiten? Porque muchos de los ebanistas no utilizaban ni sello ni placa para identificarlos. Otros que estaban más desarrollados sí los utilizaban, pero llega el momento en que de la misma manera que pasa con los talladores de santos, o sea, usted luego de estudiar la imaginería popular, usted sabe qué artesano talló qué santo cuando ya comienza a ver los rasgos y las características. Pues igualmente pasa con el mueble. En el caso del mueble isabelino, pues las variantes son muchísimas. El libro documenta gran parte de ellas y debo señalar que el libro recoge y lo dice desde el subtítulo, ¿verdad? La historia de los principales artífices del mueble puertorriqueño, porque reconocemos que en todos los pueblos de Puerto Rico había decenas de talleres de ebanistas. Quisimos concentrarnos primero en los más conocidos y los que trascendieron más, y segundo, en aquellos ebanistas cuya historia de vida se podía documentar también con imágenes, fotos y muebles de su producción, o sea, que la gente pudiera hacer esa atadura. Entonces, en términos de esa iconografía, pues mire, yo soy de los que considero, por ejemplo, que Adolfo Ruiz de Mayagüez es, a mi juicio, y eso podrá haber gente que discrepe de mí, pues para eso precisamente esa es parte de las bendiciones de la interpretación histórica. Así es. A mi juicio, Adolfo Ruiz es el ebanista más destacado de producir mueble isabelino, porque tenía un modesto taller y porque era el maestro artesano. Hay otras casas grandes, como le mencioné, la Casa Vidal de Ponce, la Casa Margarida de San Juan, que fue famosísima y que todavía hoy es un apellido de mucho abolengo, pero eran talleres comerciales que se componían de decenas y de cientos de trabajadores que pues tenían su talento, pero aquí, como usted bien señaló, estamos hablando de unas carencias industriales y materiales, pero un exceso primero de voluntad, de talento, de compromiso, de hambre de echar para adelante personal y colectivamente. Y entonces, aún con la rusticidad de la época, usted ver, como señalaba usted misma, o sea, esos muebles con esos detalles, con esas tallas tan elaboradas, pues en el caso, por ejemplo, de Adolfo Ruiz, tiene una iconografía muy particular, que es que en la gran mayoría de sus piezas, por algún lado va a aparecer siempre una hoja de espada, o va a aparecer las columnas estriadas, o va a aparecer estrías en espiral y los bolillos. O sea, hay unas características. En el caso de Vidal de Ponce, pues va a caracterizarse por la sofisticación de las coronas de guirnaldas de flores, o va a tener hoja de acanto, que era uno de los elementos más utilizados.
Por otro lado, encontramos ebanistas que cosecharon el estilo de mueble isabelino, pero de una manera más rústica, y uno se da cuenta y concluye pues que quizás había o no había tanto talento o no había la maquinaria necesaria aún, cuando incluso muchos de estos maestros artesanos fabricaban sus propios instrumentos, sus propias herramientas. Eso es otro dato muy curioso, ¿verdad? Porque no había ciertamente la disponibilidad que tenemos hoy día. Así que desde ese punto de vista también vamos a ver y se pueden identificar ciertos regionalismos geográficos. El mueble isabelino se va, por ejemplo, a caracterizar y se va a propiciar más en la zona oeste, en la zona sur, aunque naturalmente en el caso de Margarida, que fabricaba distintos tipos de muebles, también fabricaba mueble isabelino en San Juan. Distinto, por ejemplo, al mueble criollo, que el mueble criollo va a encontrar su nicho fuerte en toda la región suroeste del país. Si tiramos una línea imaginaria desde Aguadilla hasta Ponce en forma de L, ahí fue el área donde más talleres de ebanistas abundaron por varias razones. Una, porque era una zona en la que abundaban los puertos marítimos, Aguadilla, Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Ponce. Eran pueblos y ciudades con puerto marítimo que facilitaba la importación y exportación de productos y de maderas para su elaboración. Y segundo, porque en ese bolsillo de esa esquina suroeste comprendida entre Cabo Rojo y San Germán, abundaban bosques de maderas nativas que eran utilizadas como materia prima. Posteriormente, esa madera comienza a escasear y entonces se comienza a importar caoba dominicana, sobre todo por la cercanía con la zona oeste, ¿verdad? Por el puerto de Aguadilla, pero van a ser parte de esas características y de esos elementos que van a definir y van a caracterizar esa producción, ya sea del mueble isabelino o del mueble criollo. Usted ha mencionado unos enlaces que podemos ver que son temas de conversación de muchos años, ¿verdad? El mueble artesanal, la mano de obra del ebanista, el oficio básico de nuestra isla y la parte de la comercialización, ¿verdad? E incluso cómo tuvo un efecto en nuestros, ¿verdad? En nuestros talleres y dentro de la industria de los ebanistas en Puerto Rico, que es una invitación desde mi perspectiva. Esto provee para que sea una invitación a que se reflexione aún profundamente sobre el tema, porque ahora desde el aspecto más modernizado podemos hablar nuevamente del oficio, porque sabemos que el oficio de la ebanistería está tratando de volver a tomar un auge, pero igual vemos el diseño industrial, la educación en diseño industrial, desde un aspecto artesanal como lo trabaja la Escuela de Artes Plásticas, ¿verdad? Y lo tenemos desde un aspecto más industrializado como lo puede trabajar cualquier otro tipo de universidad que trabaje, ¿verdad? Que curse, que dé cursos o eduque en el tema de diseño industrial. Y entonces eso vuelve, ¿verdad? Es sumamente interesante cómo vuelve a resurgir este tema de cómo podemos nosotros, ¿verdad? Volver a una industria que fue tan icónica para el puertorriqueño, que fue tan icónica para la isla y que se pueda retomar. Seguimos teniendo los mismos problemas. Ahora Claro. tenemos más porque no tenemos los bosques que antes existían, ¿verdad? En ese hueco que usted nos acaba de mencionar, que era rico en producción de madera para precisamente poderle suplir materia prima. Seguimos con el problema de materia prima que fue entre el mueble importado que abarató, ¿verdad? El costo o la compra de poder comprar un mueble al trabajo que hacía ¿verdad? Un oficio, un ebanista, un artesano ebanista. Pero hoy día nos encontramos en lo mismo, no tenemos materia prima, ahora tenemos menos. Tenemos menos, sin embargo, creo que hay voluntades y entiendo que hay mucho interés en muchos sectores desde áreas, ¿verdad? De
de diseñadores industriales y arquitectos y diseñadores de interiores que están manufacturando piezas un poco más custom made, ¿verdad? Pero dentro del área del mueble, este resurgir que está teniendo la parte del oficio del ebanista, que lo estamos mirando, ¿verdad? Más del aspecto de hacer gabinetes, pero creo que hay una oportunidad, repito, no sé cómo usted lo ve y quisiera su reacción, doctor, sobre esa reflexión de que, oye, es una oportunidad y yo creo que este libro, esta obra, nos permite como ese pie forzado de decir contra. Esta es realmente una oportunidad de mirar con un ojo crítico, cultural, artesano, de diseño, de historia, de retomar algo que nos define como puertorriqueños. ¿Qué usted piensa? Ciertamente una de de las gratas sorpresas inesperadas, ¿verdad? Es esa aceptación, esa receptividad del público de todos los niveles socioeconómicos, de todas las edades, de todos los niveles de interés cultural que ha generado el libro, porque sabemos que hay muchos esfuerzos aislados, un poco desconocidos, individuales, sobre todo de empresarios jóvenes, que me llena de mucha ilusión, de mucha esperanza en este tema. Dicho sea de paso, la semana próxima estaré en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan presentando el libro y dando una charla a los estudiantes de diseño industrial, y que precisamente pueda motivar, ¿verdad? En las distintas presentaciones que hemos celebrado, vienen profesores, vienen estudiantes a decirme, pues mire, yo estudié tal cosa, o yo soy estudiante de diseño industrial o de arte gráfico, de lo que fuera, y ver entonces ese interés, primero, en conocer un poco ese pasado para saber y conocer cómo llegamos hasta donde estamos. Y segundo, de conocer esa trayectoria que tuvo la industria en unos momentos de mayor producción y mayor apogeo, a unos de menor, ¿verdad? Yo comentaba también que parte de la agenda inconclusa, porque las personas que nos interesa, que nos dedicamos a este quehacer, siempre tenemos agenda, y parte de lo que intereso completar en algún futuro cercano es un segundo tomo en el que cubra el periodo de 1960 por lo menos al 90, que yo le he llamado el periodo de los ebanistas de la modernidad, porque también entiendo que va a ser un referente importante para esa industria emergente que se está dando en el país, sobre todo por personas jóvenes buscando cómo echar para adelante, buscando cómo colaborar y contribuir, diseñando, porque no es que la industria del mueble terminó en el 60 porque el libro termina en el 60, es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de estilo, y hay también un cambio en la industria, ¿verdad? Entonces ya viene a hacer entrada, como usted bien señalaba, el diseño industrial, viene a entrar al mercado no solamente ebanistas, sino profesionales, arquitectos, diseñadores profesionales e industriales, como fueron el caso de Henry Klum, como fueron el caso de Duncan del Toro, o sea, tantos otros ebanistas, Ebanistería Antillas, Dimas, Gastambide, o sea, que se van a concentrar muy curiosamente esta segunda etapa de lo que yo le llamo la industria del mueble a partir de los años 60. El emporio y el nicho, la incubadora, va a ser la zona metropolitana de San Juan por razones obvias, ¿verdad? Porque es la que recibe el mayor impacto de todo este proceso industrializador del turismo, del desarrollo económico, pero concurro con su apreciación de que, y me hace muy feliz que el libro en algo, ¿verdad?, provoque, motive, genere ese interés multisectorial, y sobre todas las cosas, que sea un referente para tratar de echar hacia adelante esta industria que, como le decía, tenemos buenos y destacados ebanistas y artesanos que están haciendo sus cositas, sus productos a manera quizás por encargo, a manera al por menor, pero que en algún momento dado podamos ver resurgir esta industria como ocurrió durante la primera mitad del siglo XX. Como diseñadora de interiores y apasionada, ¿verdad?, en temas del diseño y de la historia, igual reconozco que la obra
y como usted lo mencionó al principio de su exposición, resalta una vez más lo joven que es el diseño en el Caribe. Y en el mundo entero, porque tenemos, ¿verdad?, la Bauhaus y tenemos todos estos referentes que fueron creadas por artesanos y especialistas en artes decorativas y arquitectos que entonces se fueron desarrollando, ¿verdad?, para crear muebles, artefactos y todo lo demás. Sin embargo, la profesión del diseño en todas sus disciplinas, fuera de la arquitectura y la ingeniería, sigue siendo una profesión relativamente joven. Y lo comparo, ¿verdad?, con el diseño industrial, con el diseño de interiores, que yo acabo de escribir un libro, precisamente una breve trayectoria del interiorismo en Puerto Rico desde uno de sus propulsores, que era el San Juan School of Interior Design. Vemos cómo usted acaba de destacar que aún en el diseño y construcción del mueble, el diseño sigue siendo una profesión joven en el Caribe, pero sigue siendo una profesión rica de exposición, de valorización cultural, de impregnación de lo que es el dominio de la técnica, el arte, la historia, el concepto creativo, la parte de identidad icónica e incluso del ebanista, que ahora se habla tanto del branding, el trademark y todo lo demás, y nuestros ebanistas, nuestros artesanos, nuestros personas oficios, ¿verdad?, que su oficio era construir muebles, tenían su forma a través de elementos en el mueble de tener esa cultura icónica impregnada dentro del mobiliario, que tristemente, como usted lo acaba de mencionar, entonces llega, ¿verdad?, la época de la industrialización, llega bien del 60 en adelante, llega Henry Klum con el diseño tropical y entonces el mueble plantation y todo lo demás, que es una versión y aquí hay personas que vamos a coincidir y otros que vamos a tener un poquito de diferencia, pero si usted mira un mueble, ¿verdad?, de ese estilo tropical y todo lo demás, era un mueble criollo glorificado, simplificado, pero glorificado por el tipo de manufactura. Y entonces eso sí lo recordamos con mucho, ¿verdad? Y es parte de nuestra historia, pero los propulsores merecen ese reconocimiento que bien está dado en este libro y que muy necesario era. Y pienso también, siguiendo su línea de pensamiento, que un poco se da ese fenómeno que usted acaba de describir, porque precisamente ese tipo de mueble va a ser representativo de lo que fue el isabelino en su época, porque en esa época de los años 60 y 70 no todos los puertorriqueños podían adquirir, o sea, no en todos los hogares puertorriqueños podía haber un juego de sala diseñado y fabricado por Henry Klum o por Duncan del Toro. Así que es una transferencia de abolengo, si le podemos llamar de alguna manera, pero que, como usted bien señala, tiene sus méritos, dejó su huella en la parte del diseño, en la industria del mueble puertorriqueño, que son ahora, ¿verdad?, los llamados muebles vintage, porque son esos del 50, del 60, que han estado muy de moda y que han resurgido durante los últimos años. Ciertamente, todos los momentos históricos hacen su aportación, todos los artistas y ebanistas de la madera también han hecho su contribución, y lo más justo es que a cada uno se les reconozca la aportación y la contribución que ha hecho, tanto en términos económicos, históricos, culturales, y sobre todo también en la parte de diseño y de producción industrial. Y debería ser un pie forzado para que la industria, ¿verdad?, incluso el desarrollo económico que está levantando esta concientización nuevamente de crear oficios, ¿verdad?, de adiestrar a personas en oficios como la ebanistería, la carpintería, entre otras áreas, debería ser un pie forzado para nosotros como isla
mirar con ojo crítico la oportunidad de empezar a desarrollar un tema de fabricación de mueble local, ¿verdad? Con todas sus bondades y con todo su diseño puertorriqueño, que es tan necesario. Hay un referente a nivel de Europa que es la compañía Point. Point tiene más de 100 años fabricando muebles. Era una fábrica de familia que empezó como un taller de ebanista en Valencia, en España, y ellos fueron las generaciones en ese caso, sí, fueron generaciones que quisieron seguir, ¿verdad? Desarrollando el diseño y la producción del mueble valenciano en este caso, y ahora producen unos muebles modernos, extraordinarios, que están en los mejores hoteles del mundo, ¿verdad? Pero debería ser un modelo para mirarlo. Recientemente ellos no hicieron un libro, ¿verdad? Tan rico como el que usted acaba de producir. Sin embargo, ellos para el 2022 crearon una exposición, los 100 años de Point, que lo que hacían era empezar, y su primer mueble estaba allí, que era un mueble artesanal hecho por el tatarabuelo, y era una mecedora. Qué bien. De hecho, esa tradición familiar la vamos a ver en muchos de nuestros casos boricuas y de nuestros casos puertorriqueños que se documentan en el libro como segunda, tercera y hasta cuarta generación. No quizás a nivel industrial o a nivel comercial, pero que siguen vinculados con la madera y con el mueble puertorriqueño. Y es extremadamente, ¿verdad? Yo, desde el aspecto del diseño, desde el aspecto, ¿verdad? De la historia, agradezco esta aportación, su pasión por el tema. Yo creo que se pueden escribir muchas, yo lo viví recientemente, uno puede escribir muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno las escribe desde el corazón, el valor que le añade a la obra es extremadamente importante. Y para nuestra historia, que en esta isla hay tanta creatividad, hay personas con tantos talentos creativos en distintos niveles, es tan y tan importante que tengamos referentes documentados y validados sobre lo que hemos hecho, porque a veces viene el extranjero y dicen, ay, no, tal o cual cosa, y yo digo, perdónenme, o sea, esta isla, desde la época, desde muchas épocas atrás, nosotros tenemos talentos en diseño y en construcción que muchos otros lugares no han tenido. Y nosotros somos un puntito en el mar, como digo yo, pero de ese puntito en el mar, aquí hemos hecho mucho trabajo para la artesanía, para el oficio del diseño y la construcción de muebles, talleres de ebanista, la parte de diseño como tal. O sea, hemos sido una plataforma, e incluso que deberíamos de tener más reconocimiento internacional en ellos, pero ese es otro tema que se puede discutir en otro momento. Doctor, una vez más, muchas gracias por la obra, gracias por toda esta información. Y si usted nos está escuchando o nos va a escuchar más tarde a través de las redes sociales, recuerden, este viernes el doctor José Luis Colón González, autor del libro Entre Talleres y Ebanistas, Historia de los primeros artífices del mueble puertorriqueño, 1850-1960, se estará presentando en la Sala de Exposiciones Municipal Pedro Tomás Lavallén en el pueblo de San Sebastián, Puerto Rico, este viernes 3 de noviembre a las 7 p.m. Así que allí van a haber libros para que usted pueda comprarlo. Esto es una presentación de la Casa Pepiniana de la Cultura, de nuestros grandes amigos, dentro del contexto de todo lo que es Expo Arte. Así que allí nos veremos el viernes, allí estaremos para darnos cita para escuchar sobre esta presentación y volver a enriquecernos con todo ese amor y esa pasión que usted presenta por el libro y todo ese conocimiento de toda esa investigación de 4 años, y esperamos ver fotos de su colección.
Esperamos, están en el libro, la gran parte de ellos están en el libro, así que yo agradecido por la oportunidad y sobre todas las cosas esperar vernos, encontrarnos y compartir este próximo viernes 3 de noviembre a las 7 de la noche en la sala de exposición municipal Pedro Tomás Lavallén del querido pueblo de San Sebastián del Pepino. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y esperamos vernos personalmente el viernes en San Sebastián. Así será, doctor. Muchas gracias a usted por su tiempo y por compartir con nosotros. Cómo no, muchas gracias. Bueno, y a todos los que nos acompañaron aquí en Red House Premium una semana más, ahí tienen historia, diseño, cultura, artesanos, un historiador, un hombre apasionado por los muebles que colecciona y por los muebles que tienen, para que ustedes vean que el diseño está en nuestras raíces desde hace mucho tiempo, que todavía sigue siendo una profesión joven, que todavía sigue siendo una plataforma de la que tenemos que hablar y seguiremos hablando. Así que gracias por acompañarnos una semana más aquí en la conversación del diseño, los espacios y la educación. Nos vemos, el que vaya a la presentación del libro, nos vemos el viernes, y el que no, nos vemos el próximo miércoles aquí en Red House Premium. Hasta la semana próxima. Regresamos en breve a Red House Premium. Soy diseñador y decorador de interiores gracias a los programas para emprendedores de EDP University. Hoy diseño espacios acogedores para mis clientes. Saber que puedes estudiar un grado asociado que cumple con todas las disposiciones federales es aumentar tus posibilidades laborales. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes adaptar los ejercicios para poblaciones especiales es brindar la mejor versión de ti. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu cliente sano y salvo a su destino. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz, auspiciado por EDP University, recinto de San Sebastián, todos los miércoles a las 3 de la tarde.